hemos tenido temas de mucha actualidad. Es la primera vez que hacemos un conversatorio. Normalmente hemos hecho un webinar, pero una conversación entre las partes que van a estar interactuando en este tipo en esta nueva oferta que está haciendo la DIAN de Radian. Entonces, por un lado, tenemos los PTs, los proveedores tecnológicos, y por otro lado están las compañías de factoring, las compañías del sector financiero que están ofreciendo factoring, y que al final lo que va a ocurrir es que no va a ser uno a uno, sino que la mayoría de las personas van a tener la posibilidad de tener diferentes alternativas para negociar el factoring, y esto va a ser finalmente un modelo de negocio financiero. Y digamos que no importa con qué PT estén trabajando. Cuando decía que hemos venido presentando webinars desde que la DIAN empezó con el tema de facturación electrónica, y ahí tenemos pues un invitado muy especial porque estuvo de frente desde la DIAN como gerente de facturación electrónica, que es Mario Márquez. Desde esa época pues han venido muchos cambios en relación con el manejo de los documentos electrónicos. Hoy en día, pues están entonces ya los temas de facturación electrónica, de recepción electrónica, de, de eventos, que es toda la parte de aceptación y recibimiento de los bienes, el tema de documentos, soporte de adquisiciones para nuestros proveedores no obligados a facturar. Ya está la DIAN trabajando en el tema de POS. eh, eh, hay un lanzamiento la próxima semana, si no estoy mal. O sea, se ha venido trabajando muchísimo en que toda la documentación comercial sea electrónica. Entonces, lo que hicimos nosotros con esta alianza es poder ofrecer a ustedes, y digamos, como mencionaba antes, de la red que va a existir, tenemos otras alternativas, pero hemos acordado con B2Box, que es uno de los jugadores importantes en el tema de Radian en Colombia, unirnos nosotros como PT y ellos como proveedores del modelo de Radian, para ofrecer a los clientes la solución. Pero hoy el objetivo no es comercial. Hoy el objetivo es contarles a ustedes qué es esto, porque alrededor de Radian y Factoring han salido muchísimas inquietudes, muchos comentarios, y lo que pretendemos hoy es tratar de darles como más claridad, esperamos lograrlo al final del día, como más claridad de lo que es cada uno de estos temas, de quiénes son los jugadores, de qué esperan los clientes, de qué beneficios tienen, de cuáles como los trámites que tienen que hacer para lograrlo, o sea, cómo es este proceso. Voy a empezar presentando quién es Mentu. Muchos de ustedes son nuestros clientes, les agradecemos que nos estén acompañando hoy, pero también tenemos una cantidad de invitados que no nos conocen. Entonces voy a hacer una muy breve descripción de quiénes somos. Nosotros somos una compañía que llevamos en el mercado más de 25 años, más de 28 años, la verdad, eh, ofreciendo soluciones de negocio y siendo partners de Microsoft. Dentro de esta alianza con Microsoft, pues tenemos la posibilidad de ofrecer los 3 ERPs que tiene Microsoft en el mercado, que es GP, en el cual pues muchos de ustedes son nuestros clientes, en el cual llevamos más de 20 años teniendo clientes y teniendo una oferta alrededor de esto. Tenemos Finance and Operations y Business Central, que son las apuestas de Microsoft a sus ERPs en la nube bajo un modelo de Software as a Service. Está CRM, que es Customer Engagement, que es mucho más que CRM, pero digamos que está enmarcado dentro de la sombrilla de CRM, toda la solución. Tenemos la posibilidad de ofrecerles a nuestros clientes Office 365 con todos sus diferentes esquemas y sus esquemas de licenciamiento y de seguridad. Azure, en el cual también muchos de ustedes estamos trabajando ahorita, que hablemos de un producto, les contamos, pero pues muchos de ustedes han buscado la facilidad de disponer de la nube para GP, y tenemos entonces GP corriendo en la nube en un modelo on-premise. Y lo otro es todo
la suite de herramientas que tiene Microsoft para hacer desarrollo de poco código o no código, que es Power Platform, de lo cual pues ustedes seguramente conocen muchas de estas herramientas o han trabajado con ellas. Power BI, que es una herramienta de inteligencia de negocios. Power Apps, que permite hacer desarrollos para crecer la funcionalidad de las aplicaciones. Power Automate, que es una herramienta bien interesante para automatizar flujos de procesos entre diferentes aplicaciones. Y finalmente, Virtual Agent, que permite desarrollar como robots que puedan interactuar o dar soporte a los clientes, o pues a quien uno desee. Sobre estas plataformas que ofrecemos de Microsoft y buscando ampliar la funcionalidad y tener como más opciones para ofrecer a nuestros clientes, hemos desarrollado nosotros una buena cantidad de productos propios. Entonces, lo primero es documenteme es nuestra solución de documentos electrónicos. Ya no se habla solo de facturación electrónica, sino documentos electrónicos, donde lo comenté al comienzo, pues tenemos facturación, recepción, documentos, soporte de adquisiciones, nómina electrónica. Estamos integrados con diferentes ERPs, obviamente con los nuestros. Y ahora, con el tema de Radian, también estamos entrando entonces como en esa nueva solución, en esa nueva oferta para entregar a nuestros clientes. Les comentaba de Azure. Lo que hicimos nosotros es dos aplicaciones que tenemos, una de Microsoft que es GP, de la cual les hablé, y otra propia que se llama Total. Nosotros cogimos estas dos aplicaciones y las colocamos en la plataforma de Microsoft. Entonces, digamos, para tener los beneficios de la seguridad de Microsoft Azure, pero también para dar la oportunidad de tener una solución que corra en la nube para beneficios de ustedes. Entonces tenemos Nube GP, que es GP en la nube, y Total Cloud, que es Total en la nube. Hemos desarrollado una familia de aplicaciones que llamamos Clip, en lo cual tenemos una solución, un ERP completo que se llama Clip Business, con una funcionalidad muy amplia. Una solución ClipPay, que es una pasarela de pagos bajo el modelo agregador, que funciona, la verdad, voy a hablar un poquitico de esa, muy bonito, porque lo que permite es que el cliente de ustedes entre a un portal en un modelo B2B, y cuando se conecta, la aplicación va al ERP, trae la cartera que está en ese momento disponible, o sea, la cartera de ese cliente en particular, se la muestra al cliente, el cliente puede decidir qué pagar y lo hace a través de PSE o tarjeta de crédito, y cuando va al banco y el banco le devuelve la aprobación del pago, él puede, el sistema automáticamente va y genera el recibo de caja y los aplicados dentro del ERP, de tal forma que si el cliente vuelve a entrar al minuto, pues la cartera está actualizada porque ya se genera un recibo de caja. Perdón, Ana María, le das acceso a Mario, por favor, y vi que Andrés también salió. Las otras soluciones que lo llamamos de la familia M de Mentum, tenemos una solución para reporte de gastos de viaje, M-Expenses, que permite desde cualquier plataforma, el celular o la tablet o el computador, reportar los gastos de viaje, tomarle foto a las facturas y cargarlo, hacer un flujo de aprobaciones. Tenemos MAPA, que es Accounts Payable Automation. Tenemos algunos desarrollos, en SharePoint. Tenemos una alianza con OCC para ofrecer soluciones para el mercado en la parte de talento humano. Entonces, métricas del talento humano, medir el engagement de la gente, métricas de 360 o 180 grados dentro de la organización. Y tenemos Nuba One. Nuba One es una solución inicialmente concebida como una solución de procurement, pero finalmente termina siendo un marketplace donde yo puedo solicitar cotizaciones a mis clientes de compra, donde mis clientes pueden subir sus propuestas, proveedores, perdón, donde mis proveedores pueden subir sus propuestas, pueden subir sus documentos,
pueden subir su información, donde yo puedo hacer una selección de quién es mi mejor proveedor, evaluarlo, tomar decisión con respecto a quién comprar y al final termina en una orden de compra dentro del ERP. Entonces, esta es una solución complementaria a la maneja proyectos, maneja presupuesto. Entonces, permite manejar un modelo diferente de lo que ustedes pueden tener hoy dentro del ERP. Esto quería contarles y pues le doy la bienvenida a Andrés Guavita, que es nuestro moderador en la presentación del día de hoy. Entonces, Andrés, bienvenido. Gracias, Leonel. Muy buenos días a ti, a Carlos, a Mario y por supuesto a todas las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por dedicar este espacio para que conversemos de estos dos temas tan interesantes y creo yo que tan funcionales y tan útiles para las empresas en general en Colombia. Me alegra mucho pues saludar a Carlos y a Mario, Carlos Aldana y Mario Márquez, Carlos desde su rol de Mentum, con una experiencia impresionante en términos de factura electrónica y de todo lo que se deriva a partir de allí. Y Mario, pues buenos días, Mario desde su rol actual desde B2Box, que es una compañía de tecnología muy orientada en facilitar las transacciones de factoring y confirming, y pues que tiene una experiencia muy importante, sobre todo desde el tema normativo y de todo lo que hizo en su paso por la DIAN, pues que creo que lo convierten en una autoridad para hablar de estos temas. Así que pues nada, muchas gracias, mucho gusto a todos y Carlos, Mario, buenos días, ¿cómo están? Hola Andrés, buenos días, gracias por esa presentación. Ya estamos aquí listos para arrancar con el conversatorio. Mucho gusto, Carlos. Carlos, estás en mute. Ok, gracias, Leonel. Mario, Andrés, un gusto. Muchísimas gracias por esa presentación y agradecerles el espacio tanto a ustedes como a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Fantástico. Bueno, entremos en materia. Carlos, yo quiero arrancar con usted porque hay un tema que me parece que es bien importante. Todo esto arranca y nace de la factura electrónica. La factura es el documento más importante en la economía de cualquier país. Y Colombia, por supuesto, no es la excepción. Es el documento por excelencia para reflejar todas las transacciones económicas. Y en el caso de Colombia, que hemos tenido ya la fortuna de llevarlo a un plano electrónico, y eso ha permitido el desarrollo y la formalización de las empresas. Carlos, ¿cuál es el nivel de utilización, de masificación de la factura electrónica en Colombia? ¿Cómo estamos ahí en términos generales en este país? Bueno, pues digamos que tu pregunta es muy interesante porque hemos tenido una experiencia y una trayectoria que ha permitido ver la evolución realmente de un modelo de facturación electrónica en el país. Entendemos que hubo inicialmente una versión de facturación electrónica que fue muy concreta para algún tipo de organizaciones, pero en el año 2016 vemos que realmente empieza un camino claro, un camino mucho más concreto con respecto a la facturación electrónica, que no solamente piensa en sistematizar un proceso, en lograr automatizaciones que le generen efectividad al proceso, sino que adicionalmente piensa en que definitivamente la manera adecuada de manejar la facturación electrónica abarca también el control fiscal, involucrando no solamente a quien emite una factura o a dos partes que negocian un producto o un servicio, sino que adicionalmente el ente regulador tiene una figura muy importante en el tema. Y cuando incluimos al ente regulador, encontramos que se tienen que llevar a cabo normativas
y alineaciones que en muchas ocasiones las organizaciones no tienen claro. Entonces, desde el año 2016 y particularmente entre el año 2018 y el año 2022, se ha visto una acogida donde hoy básicamente podríamos hablar que todo obligado a facturar está dentro del modelo, hablando prácticamente de un promedio de más de 1.400 grandes contribuyentes y superando las 600.000 organizaciones que deben estar facturando electrónicamente. Pero adicionalmente a ello, pensando que todo va alineado al Código de Comercio, y esto es supremamente importante, porque todo parte de esa negociación que tenemos que controlar. Y cuando hablamos de la negociación, empezamos a darnos cuenta que no es simplemente generar un documento o emitir un documento para que el ente regulador tenga una información o controle una información, sino que nos damos cuenta que efectivamente tanto las negociaciones cuando yo soy quien vendo un producto o un servicio o cuando yo soy el que compro, tienen un efecto. Y ese efecto tiene que estar alineado para que ese documento realmente adquiera ese valor como título. Ahí es donde va la importancia de esa evolución de facturación electrónica. Hoy en día creo que la evolución ha sido tan grande y tan significativa que ya no solamente hablamos de una facturación que evolucionó de una validación posterior a una validación previa, que es la que tenemos hoy en día, sino que adicionalmente encontramos que hay otros documentos que han incursionado en todo este sistema de facturación electrónica y que también son importantes, como los documentos de soporte, los desprendibles de pago de nómina y mucho más lo que nos trajo este año la resolución 85 con los eventos electrónicos que le dio ese toque mucho más formal a la resolución 15 que abarcaba el Radian en el año 2021. Gracias, Carlos. Efectivamente, fíjense que aquí tenemos una dualidad muy interesante y yo creo que muy provechosa para el país. Y es que la factura ya no solo tiene ese rol que usted mencionaba ahora, Carlos, del control fiscal, que por supuesto un país como Colombia, que tiene tantas cosas por hacer, lo necesita, sino que además usted toca el punto de la resolución 085, que ya va metiéndose hacia el tema del Radian y que definitivamente le da otro rol también a la factura, no solo ya el de control fiscal, sino el de permitir que bajo su circulación pues las empresas se puedan beneficiar. Eso ya nos empieza a tocar directamente al Radian. Mario, usted que fue protagonista, testigo de primera línea de todo ese proceso de concepción del Radian y de puesta en marcha. Mario, por favor, explíquenos en palabras muy sencillas qué es eso, qué es el Radian, eso para qué sirve, cómo las empresas se pueden beneficiar del Radian, Mario. Hola Andrés, pues mira, digamos, el Radian como palabra significa el registro administrado por la DIAN, como para la gente sepa, pero digamos, ya complementando el contexto que nos dio Carlos de la realidad de la factura electrónica, digamos, Colombia ha venido pasando por un proceso muy rápido en donde una factura que antes era en papel, y hace 3 años estamos hablando de compras de bienes y servicios entre todos, en donde lo que nos entregaban los clientes y los proveedores era un papel. Y hoy en día estamos hablando de que ya todos lo estamos convirtiendo en electrónica. Nos dimos cuenta que esa factura era solamente para efectos tributarios. Y muy seguramente muchos de los que nos están acompañando hoy en la charla son empresas que están acostumbradas al mundo contable, al mundo de los impuestos, pero resulta que la factura tiene la vocación de trascender a algo más que un documento tributario. Se puede convertir en un documento comercial y que genere economía y sea una fuente de riqueza. Y para que eso suceda, esa factura electrónica que es de título tributario se convierte en título valor. Y para que se convierta en título valor, la factura debe cumplir con unos requisitos que no establece la DIAN.
que establece el Código de Comercio. Y por allá una reforma tributaria que dijo, oiga, y la DIAN realizará un registro y el gobierno nacional reglamentará su circulación. Entonces le dijo a dos entidades del gobierno, reglamenten esa cosa. Entonces a la DIAN usted haga un registro y creó el RADIAN y salió la resolución 085, que es la que usted nombró ahorita, Andrés, y es la que desde el 13 de julio nos tiene a todos enviando los eventos para que la factura se convierta, además de que sea de por ser deducible, porque ser una factura, hay que enviar un acuse, recibo de la factura y una recepción del bien para que lo podamos meter en su declaración de renta. Pero la reforma y el Congreso también le dijo al Ministerio de Comercio, conviértala en título de valor y permita que circule. Y salió el decreto 1154. Y entonces creó unas nuevas entidades, creó los sistemas de negociación, a los proveedores tecnológicos como Momentum les dijo, oiga, ustedes pueden interactuar con una factura a título de valor. Y el hecho de tener una factura que cumple con unos requisitos de pasar de ser tributaria a ser comercial, ¿por qué digo yo que genera riqueza? Porque aquellas empresas que facturan a sus clientes y sus clientes le están pagando a 30, 60 o antes de la ley de plazos justos a 90 días, pues tienen la posibilidad de anticipar ese pago. Y ese pago es entregándole el riesgo de pago de que le pague su cliente a alguien que le interese asumir ese riesgo a cambio de un descuento. Y nace el factoring electrónico como una fuente de financiación, sobre todo para las pymes. Y les puedo decir, como para terminar su pregunta y para redondearla, que nos tiene a los colombianos como el segundo país en Latinoamérica que ha desarrollado alrededor de la factura electrónica un registro de estas proporciones. Gracias, Mario. Indudablemente lo que menciona Mario creo yo, todo el sistema de facturación electrónica y tener un registro único y con las certezas legales que eso produce, indudablemente ha sido un factor de admiración de otros países respecto al sistema que ya tiene Colombia, ¿no? Por ahí nuestros vecinos tienen cosas parecidas, pero creo que Colombia tuvo la fortuna de aprender un poquito de las experiencias de los vecinos para tener hoy un gran sistema, pues como yo creo que es el RADIAN. Ahorita usted hablaba, Mario, de cómo las facturas se van volviendo título valor. Y dentro de esas reglas de comercio que las termina interpretando el RADIAN y trayéndolas a la materialidad, ¿no? a la práctica, pues están el tema de los acuses, que eso ha sido, digamos, un tema importante y de discusión o de aprendizaje, sobre todo para las empresas en Colombia. Carlos, los llamados naturalmente, los llamados a ayudarle a las compañías con los acuses son ustedes, son los proveedores tecnológicos, pues porque ya tienen una conexión, ya tienen un contacto, ya tienen una relación con sus clientes, con las empresas, sobre todo en el tema de recepción. ¿Cómo lo ven ustedes desde la óptica del proveedor tecnológico? ¿Cómo para ustedes ha ido avanzando ese proceso? Y cómo hoy en día ese tema de los acuses no se vuelve un coco para las empresas, que algunas tuvieron como muchas inquietudes cuando salió la resolución 085 y no tenían ni idea de qué estábamos hablando y eso acuses y si yo contesto por correo electrónico, entonces eso sirve. ¿Cómo han vivido ustedes ese proceso, Carlos? Bueno, es un aprendizaje constante. Yo creo que desde que empezó la evolución de implementar este modelo de facturación electrónica, nos encontramos con los famosos acuses o eventos que básicamente nos ayudan a confirmar que una de las etapas que tiene que pasar el documento electrónico fue adecuada. Sino que las organizaciones no lo percibían. Realmente, cuando pasamos a la validación previa, nos empezamos a encontrar con los eventos. ¿Cuál era el primer evento que muchos nos encontramos y que nadie identificaba? La autorización de la DIAN. Cuando pasamos a este modelo de validación previa, el primer evento
que nos encontramos es que la DIAN nos tenía que decir efectivamente, tú me entregas un documento electrónico y yo lo autorizo, ¿sí? Entonces, como nosotros como proveedores electrónicos, proveedores tecnológicos ante la DIAN, lo intermediábamos, muy posiblemente no tocaba directamente a la organización. Cuando nos encontramos con la resolución 85, empezamos a identificar que ya no es simplemente cumplir con ese documento y esa autorización de la DIAN, tenerla para poder desplegar ese documento ante un adquiriente, sino que va más allá en que definitivamente también me impacta, teniendo en cuenta de que yo en algún momento dentro del proceso de negociación soy un adquiriente de productos o servicios, ¿sí? Así como en algún momento yo puedo estar vendiendo, en algún momento también me voy a encontrar en el otro extremo adquiriendo productos. Entonces, cuando empezamos a identificar ese escenario, empezamos a ver que definitivamente yo no puedo ser un sujeto quieto dentro del proceso, simplemente esperando a que me llegue información, como se pensaba inicialmente de los adquirientes, ¿no? Solamente están allí para entregarles información, sino que nos empezamos a dar cuenta que tengo que tomar una posición mucho más reactiva y que adicionalmente mi posición también es importante para la negociación. Allí empieza a cambiar no solamente el concepto de que tengo que generar un documento electrónico, sino que debo dar mi punto de vista sobre la negociación, que es específicamente a lo que nos lleva el Código de Comercio, decir que efectivamente ambas partes tengan conocimiento del proceso de negociación que se está ejecutando. Y allí me parece algo supremamente importante porque damos esa posibilidad de escuchar a la otra parte con el simple hecho de saber si recibió el documento, si estuvo de acuerdo con los bienes o servicios adquiridos y si acepta ese documento de tipo factura que se entrega. Hemos abarcado diferentes escenarios en las organizaciones que hemos tenido la oportunidad de apoyar, donde no solamente se aprende de documentos electrónicos, sino se afinan los procesos. Las organizaciones se están dando cuenta que efectivamente sus procesos requieren afinarse y empezar a aprovechar el modelo de documentos electrónicos para mejorar, entendiendo que en algunas ocasiones se perdían las facturas, simplemente una factura no se aceptaba y posteriormente se entraba en conflicto entre las partes porque yo la entregué, pero nunca me la aceptaron, yo espero el pago, pero la organización que tiene que pagar la factura no conoce la factura, después piden que la cambien, entonces empiezan a existir todas estas casuísticas que definitivamente generan problemáticas. Acá por lo menos se genera una trazabilidad que va a permitir que no solamente el adquiriente desde el momento en que reciba dice, efectivamente tengo que generar estos eventos, sino que adicionalmente el adquiriente puede hacer seguimiento. Perdón, el emisor puede hacer seguimiento. El emisor va a poder saber, oye, mi factura sí le llegó, no me han dado acuse de recibo. Posiblemente tengo que entrar a interactuar para saber qué pasó. Te la vuelvo a enviar. Empiezan a generarse esos canales de comunicación adicionales que van a ayudar mucho a afinar el proceso y no solamente pensando en que esa factura quede con sus respectivos eventos en la plataforma y en todo el sistema de facturación electrónica, sino que adicionalmente yo tenga la tranquilidad de ese concepto de título de valor y de que esa factura va alineada con el Código de Comercio. Creo que eso ha sido una gran experiencia con respecto a las implementaciones que hemos apoyado en la parte de recepción de documentos electrónicos, garantizando los eventos de la resolución 85. Carlos, ahí tocas un tema supremamente importante respecto de la figura o del sistema como se ha concebido y es la participación de todos y la capacidad que tienen todos los que intervienen en este proceso de yo emito una factura, la envío, alguien más la recibe y es esa capacidad de participación y de conocimiento de lo que mencionabas justamente ahora y es yo puedo darme cuenta en qué estado está mi factura, ¿no? Ya la emití, pero no me la han recibido, no han enviado el evento de acuse de bienes o servicios y yo tengo la posibilidad de conocer eso y poder interactuar además con mi cliente, pues por si eso falta. Pero creo que no solo ese beneficio lo tienen las empresas, sino que
ese hecho de esa interacción y de esas certezas que brinda un registro centralizado como es el Radian, yo creo, y aquí mi pregunta, Mario, creo que ayuda muchísimo en un tema como el de la circulación de la factura, pues que es como una de esas grandes características y de la esencia de los títulos valores. Los títulos valores están para circular, esa es como su vocación. Y eso obviamente lleva, pues en el caso de la factura, la circulación al producto más frecuente que se da en ese contexto es el factoring o incluso en algunos casos el confirming, que es muy parecido. Mario, cuéntenos un poquito, por favor, ¿cómo ve usted esa facilidad de poder tener productos como el factoring y cómo eso le funciona a una compañía? ¿Por qué alguna empresa debería interesarse en conocer qué es factoring y yo cómo puedo usar eso? Ok. En Colombia estamos en un momento muy importante, Andrés, que tal vez no sabemos, y qué bueno estos espacios para poderle decir a la gente el momento en el que está Colombia. Y no es un momento político, es un momento de Radian, de título valor. Y eso lo pasó nuestro vecino Chile hace 5 años, en donde cumplió 2 requisitos que Colombia está cumpliendo hoy en día. Que todos estemos enviando facturas electrónicas. Eso ya es una realidad hoy en Colombia. Todas las empresas hoy cuando venden un bien, ya no es un papel, es una factura electrónica validada por la DIAN. Y 2, que haya un registro. Y el registro comenzó, como explicó Carlos en detalle, el 13 de julio pasado con toda la fuerza y sus eventos. ¿Sí? Entonces, cuando una factura ya deja de ser solo tributaria y se convierte en título valor, que es su pregunta, Andrés, ¿qué significa eso para la empresa? Y sobre todo para las pequeñas y medianas compañías. Hoy las empresas cuando van a tomar necesitan financiación, bien sea para pagar su nómina, para crecer, porque quieren ampliarse en un pedazo o porque tienen una fugia de caja. Normalmente acceden al sector financiero con un crédito o pasan la tarjeta de crédito en las pymes más pequeñas, el mismo socio de la compañía. Y ahora con esta factura, que es un título valor, que una vez de su cliente recibe los eventos y tiene la posibilidad de enviar una aceptación tácita y convertirlo en título valor, tiene en la mano algo que lo hemos dicho en esta reunión 10 veces título valor. Y título valor es un billete, es un cheque. En nuestra época los cheques eran títulos valores. Tiene plata en la mano, en donde las empresas no van a tener que hacer una cantidad de papeles para poder tener un crédito o pasar la tarjeta que tiene unas tasas las más altas del mercado, sino que con endosar esa factura, porque los títulos son endosables, esa factura que le envió a su cliente, que tenía que esperar 60 días a que su cliente le pagara, tiene la plata ya. Y la plata ya es que la tecnología va a permitir realmente a que sea ya. O sea, máximo mañana. Entonces va a coger su factura electrónica como título valor, va a validar en el Radian, y si le vendió 10 millones a su cliente, al otro día va a tener 10 millones menos un descuento, porque es la plata que no va a tener en un futuro, y con eso va a poder salir de su problema. Entonces, todas las empresas tienen generalmente en su cuenta 1305, que es la cuenta de cuentas por cobrar en la cartera, todas sus facturas de sus clientes que están rotando. ¿Por qué no utilizar ese activo que tienen dentro de su compañía, dentro de su balance, como la principal fuente de financiación? Y eso dispara el crecimiento económico de una manera importante. Interesante, Mario, gracias. Pues yo creo que es evidente que el camino que ha ido recorriendo Colombia, primero con la adopción de la factura electrónica, después con todo su proceso de masificación, luego con la implementación de este Radian, que es el registro centralizado que le da, como lo decía Carlos hace un momento, esa certeza a todos los incumbentes, digamos, porque tienen algo que ver con una factura. Yo creo que la suma de todo eso va llevando a que podamos estar, como decía Mario hace un momento, en la situación que tuvieron nuestros vecinos y amigos de Chile hace unos años, y es quizás ante la oportunidad de descubrir que un producto como el factoring pues,
pues evidentemente le puede ayudar a las compañías con ciertos beneficios, por supuesto, de facilidad, de seguridad, de rapidez, en fin. Carlos, ¿cómo ven ustedes desde la óptica de Mentum, de un proveedor tecnológico, cómo ven ustedes que todos estos elementos que hemos visto hoy, que se han ido dando, eso cómo puede terminar materializándose para ayudarle a las empresas? Carlos, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso lógico que ustedes, como protagonistas súper principales, porque ustedes están ahí en el momento mismo de la generación de la factura? ¿Cómo ven ustedes qué sigue para las empresas para que puedan utilizar aprovechar esos beneficios de los que estamos hablando hoy? Bueno, yo creo que dentro de todo este ecosistema que se está alineando con respecto al factoring y a la factura electrónica como título o valor, desde nuestro rol como proveedores tecnológicos siempre ha sido brindarle las mejores herramientas y más efectivas para que puedan aprovechar este tipo de momentos que se presentan tanto a nivel normativo como a nivel del mercado. El tema del factoring en Colombia, viendo la gran cantidad de emprendimientos que existen en Colombia, es un punto muy clave. Realmente, cuando las organizaciones que emprenden, inician toda esta trayectoria como organización, se encuentran con estos largos plazos con respecto a los pagos de las facturas, donde definitivamente si su operación depende de unos gastos o costos fijos, lo crucial es su flujo de caja. Y desde nuestra perspectiva como proveedores tecnológicos estamos trabajando en que la herramienta sea lo más ágil posible para que este proceso se pueda llevar en el menor tiempo posible. Hoy en día, básicamente, lo que nosotros buscamos es que una organización que tiene su emisión de facturación electrónica con nosotros tenga la garantía de poder tener todos los eventos que permitan identificar el documento como un título o valor, pero que adicionalmente pueda tener la alternativa desde la plataforma de negociar ese documento, de manera que pueda cumplir con dos requisitos principalmente: que pueda hacer de manera muy ágil su proceso de, llamémoslo así, de debida diligencia, garantizando la tranquilidad con respecto a su figura, a su personería jurídica, y adicionalmente que desde la garantía que como proveedores tecnológicos brindamos de que esa factura es una factura autorizada por la DIAN y que cuenta con todos sus eventos para hacer un título o valor, pueda ser puesta en un marketplace de negociación, de manera que pueda entrar a ser vista por interesados inversionistas que puedan adquirir estos documentos y que puedan darle ese flujo de caja que tanto necesitan las organizaciones. Ese es nuestro objetivo como proveedores tecnológicos: brindarles esas herramientas que le faciliten el proceso y que le garanticen cumplir con todo lo que requiere el mercado del factoring de la factura como título de valor. Fantástico, gracias Carlos. Bueno, Mario, cuéntenos un poquito qué es B2Box. ¿Cuál es el propósito, la propuesta? ¿Eso para qué sirve? ¿Y qué relación tiene con Mentum? Gracias, Andrés. Pues, a ver, después de haber estado con el uniforme de la DIAN empleado público, y vos lo decías en tu pregunta, que es el propósito. Y digamos un tema que yo siempre he entendido y lo he materializado con los actuales socios de esta nueva iniciativa que se llama B2Box, es el propósito de nosotros es seguir fomentando la financiación de las pymes, como lo explicaba en la pregunta pasada que me hacías, que para qué era el Radian y qué estaba pasando. Y en una alianza con un proveedor tecnológico importante como Mentum, que tiene esta tecnología irrigada en esa mediana empresa,
Una compañía como la nuestra la complementa muy bien, porque lo que vamos a hacer nosotros es colocar ofertas en tiempo real cuando el usuario de Mentum esté interactuando con su plataforma contable de factura electrónica, y en el momento de que esté facturando pueda tener ofertas diversas de varios interesados en comprar su factura. Entonces, en el momento que esté facturando, como decía mi ejemplo en la pregunta pasada, sus 10 millones a su cliente, que él le pueda decir, oiga, ¿está interesado en recibir la plata ya o de aquí a mañana? ¿Está interesado? Y que con tan solo un clic entra a nuestra plataforma después de hacer un proceso sencillo de habilitación, pueda empezar a utilizar de forma nativa las facturas como su principal fuente de financiación. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y nuestro propósito sin duda son las pymes, que creemos que, como los números lo dicen, son el 90% del tejido empresarial del país, y es a donde queremos irrigar esa unión entre los factores que son los que tienen dinero, nosotros la tecnología y los emisores, para generar fuente de riqueza. Listo, gracias, Mario. Bueno, pues vamos acercándonos al final de nuestro evento. Yo por mí me quedaría aquí conversando todo el día de estas cosas, pero en aras de también tratar de respetar un poco la agenda, yo quisiera, antes de pasar a las preguntas, que he visto unas muy interesantes en el chat de todos los asistentes. Carlos, rápidamente, conclusiones. ¿Qué conclusiones puedes dejarle a nuestra audiencia el día de hoy? Vale. De mi parte, yo creo que, como lo he venido indicando desde el principio del conversatorio, hay que darnos cuenta que los documentos electrónicos, a pesar de que uno de sus objetivos es poder tener un control fiscal, no lo debemos tener que ver como una obligatoriedad. Yo creo que lo tenemos que ver como una herramienta que se puede aprovechar para nuestros negocios. Hoy en día, cuando empezamos a ver toda la trayectoria de cada uno de los documentos, nos damos cuenta que todo tenía un fin, todo tiene un foco principal. Y ese foco, si nosotros lo aplicamos de manera adecuada, vamos a poderle sacar mucho provecho. Creo que mi conclusión es que tenemos que aprovechar esta evolución de los documentos electrónicos en pro de que nuestras operaciones en las organizaciones tengan ese aporte financiero que en muchas ocasiones no tenemos a primera mano con entidades financieras, porque en muchas ocasiones tenemos que esperar una trayectoria para poder crear ese respaldo que me permita contar con un apoyo financiero en una entidad financiera. Hoy en día creo que lo tenemos a la mano y que lo tenemos que aprovechar. Que no veamos todo como una obligación, que si no lo hago me van a sancionar, estoy preocupado porque de pronto la DIAN viene y me hace una auditoría e identifica situaciones, sino que realmente lo veamos para sacarle provecho. Y cada uno de los eventos busca eso, el provecho que nosotros le podemos sacar, no solamente a garantizar una venta realizada a un cliente, a un adquiriente, sino que adicionalmente poder soportar todos nuestros gastos y costos, que eso me parece que es supremamente importante, pensando en que damos esa tranquilidad de que estoy totalmente alineado y que en algún momento puedo tener todos mis soportes para garantizar que lo que yo deduzco de una declaración está basado en algo real. Y adicionalmente, que tengamos en cuenta que hoy en día es importante el flujo de caja para el crecimiento de las organizaciones. Y es, creo que, lo que tanto el Radian como esta alianza que se está trabajando desde Mentum Group y B2Box busca brindarle a los clientes, que realmente tengan ese apoyo financiero que en muchas ocasiones no se tiene en la mano. Muy bien, Carlos, gracias. Mario, conclusión final,
qué reflexión dejamos hoy en este espacio para los que nos acompañan? Me surge una reflexión con las preguntas que estoy leyendo y Carlos lo decía, un poco este tema de la factura electrónica tiene algo de zanahoria y algo de garrote, ¿no? Tiene algo de garrote porque la DIAN me obligó a convertir mis facturas en electrónica y ahora que el correo electrónico y que las notas créditos electrónicas y ahora me obligan a enviar un acuse y obviamente los que están llevando esta carga son los contadores, porque uno lo ve en las redes que los contadores, no, pues me tocó a mí enviar ahora acuses de las facturas porque si no el costo no es deducible y Carlos lo decía. Y si la DIAN viene ahora y me hace una auditoría y no me vale eso para el IVA, ¿y yo qué hago? Entonces eso es mucho miedo y mucho garrote. Pero yo creo que el factoring es como la parte zanahoria, la parte bonita de esto, porque ahora las empresas están desarrollando más sus sistemas de recepción. Y en sus sistemas de recepción de factura, ya no la emisión, sino la recepción, es donde el contador empezar a ver, por ejemplo, causaciones automáticas, donde todo el tema de los medios magnéticos y la exógena va a empezar a disminuir porque está más conciliado. Entonces, empieza la cosa bonita. Y para el empresario, una fuente de financiación, como lo dije en la pregunta pasada a la mano, que sin duda es la parte más bonita que trae la factura electrónica y que estamos en este momento comenzando a vivir. Eso que contaban Mario y Carlos me recuerda mucho a lo que sucedió en Colombia cuando se volvieron obligatorios los cinturones de seguridad en los carros. Al principio todos lo veían como una imposición y entonces la norma y me van a poner un parte por el cinturón de seguridad. Y con el tiempo entendimos que es que esa obligación nos traía beneficios y era por nuestro bien, y era por nuestra seguridad. Se me asimila un poco a lo que ambos están llegando a esa conclusión. Y es, hombre, este es el sistema, esto es lo que nos ha traído la tecnología. Aprovechémoslo, ¿no? Creo que para las empresas, Mario y Carlos han puesto unos puntos de vista muy interesantes en donde esto le sirve a la empresa grandota, a la mediana, a la chiquita y a la muy chiquita. Al emprendimiento nuevo que, como decía Carlos hace un momento, tiene esos dolores tan impresionantes de ir a buscar recursos en el sistema financiero sin que sus números lo soporten porque apenas está en una etapa temprana. Como lo decía Mario, la importancia de las pymes en un país como Colombia, donde las pymes aportan cerca del 80%, entre el 70% y el 80% del empleo en el país, y donde hay una estadística muy triste y es que menos del 20% tiene acceso a recursos del sistema tradicional, ¿no? Del sistema financiero tradicional. Yo me sumaría con una invitación y es a que rescatemos el hecho de que siendo las pymes, y sin quitarle por supuesto importancia a las empresas grandes, pero las empresas grandes tienen más mecanismos de defensa y de crecimiento, pero siendo las pymes tan importantes en nuestra economía, pues que pudiéramos multiplicar este tipo de beneficios para que las pymes se puedan aprovechar de ellos, ¿no? Los puedan apropiar y que puedan tener los resultados y el crecimiento que seguramente tienen más fácil de lograr con capital de trabajo que sin él y pasando muchas dificultades pues para su operación diaria. Yo quisiera en estos últimos minutos busquemos un par de preguntas, si les parece, Carlos y Mario. Por aquí teníamos una que se me hizo muy interesante. Eduardo Acero pregunta, buenos días, tengo una duda. Desde el punto de vista del proveedor o desde el punto como proveedor, si nuestros clientes no aplican los eventos, ¿cómo podemos llevar nuestra facturación al Radian? Mario, ¿qué puede hacer una compañía, como el caso el ejemplo que nos pone Eduardo, qué puede hacer una compañía si emite sus facturas,
se la envía a su cliente, pero su cliente no registra los acuses. Yo entiendo que hay un tema normativo que lo debería llevar a que lo haga. De acuerdo. Dos temas. Uno, a ese cliente le debe doler muchísimo su bolsillo, le va a empezar a doler, porque al no enviar esos 2 eventos a usted como proveedor, esa factura que usted le está vendiendo a su cliente no la puede incluir dentro de sus declaraciones de IVA ni de rentas. O sea, si va a pagar IVA de tanto y no tiene esos 2 eventos, va a pagar más IVA cada bimestre o cada 4 meses. Eso es lo que dice la resolución 085 y la reforma. Pero sé que la DIAN está hablando mucho con la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso es una clara obstrucción a la circulación de la factura. Porque usted como proveedor de su cliente tiene el derecho a poder descontar esa factura como título o valor que se va a convertir y venderla para poder recursos. Y sin necesidad de pelear con su cliente. Pero si es un cliente grande que no le está enviando los eventos, usted puede anónimamente a la Superintendencia de Industria y Comercio decir o unirse con varios proveedores, señor proveedor, superintendencia, mi cliente no me está enviando los eventos, no me permite circular la factura. Y las sanciones de la superintendencia son así de grandes que ya hemos visto en el mercado. Entonces la invitación es a que le digan a sus clientes, primero por las buenas maneras, porque son sus clientes y van a querer crecer con ellos, que les conviene para que su factura sea deducible y que es una necesidad que está vigilada por la misma Administración de Comercio, que envíen esos 2 eventos para que no incurran en sanciones que no son necesarias. Gracias, Mario. Carlos, Edith Rojas nos hace una pregunta en 2 tiempos. La primera es, ¿desde cuándo se tienen que enviar estos acuses, los acuses de facturas? Y la segunda parte es, ¿y hasta cuándo hay tiempo de hacerlo en los meses en los que no se ha hecho? Usted que hablaba hace un momento de cómo un proveedor tecnológico como Momentum pues le puede echar una mano a las empresas en ese sentido. Bueno, recordemos que la resolución 85 salió en abril del 2022 y tenía un periodo para cumplimiento de 3 meses. Estaríamos hablando que efectivamente en el mes de julio del año 2022 se empezaban a llevar a cabo los eventos electrónicos, específicamente abarcando lo que es el acuse de recibo, la recepción de bienes y servicios y la aceptación reclamación en la factura. Ya lo deberíamos estar haciendo, por ende, en todas las organizaciones. Sin embargo, yo considero que nunca es tarde, hay que hacerlo en el menor tiempo posible. En esa parte nosotros como proveedores tecnológicos lo que buscamos es un proceso de activación del servicio muy ágil para que se pueda llevar a cabo en el menor tiempo y de esta manera se logre cumplir y empezar a ejecutar el proceso ante la DIAN. Entendiendo sobre todo que, como lo dice la resolución 85, la facturación a crédito es la que se ve impactada con respecto a estos gastos y costos deducibles que en dado caso que no cuenten con estos eventos, pues definitivamente tendríamos allí un inconveniente. Entonces, mi invitación es que si no se ha hecho, nos puedan contactar. Nosotros con mucho gusto les colaboramos en poder hacer un proceso muy ágil para que en el mes de octubre puedan contar con su proceso de recepción y eventos electrónicos. Gracias, Carlos. Carlos, otra pregunta que nos hace Diana Roa, que me parece fundamental. Yo creo que este tema, en lo personal, creo que hay que hacer un trabajo de casi que de evangelización, de difusión, de muchísima difusión de estos temas, porque muchas empresas todavía tienen dudas. Mire la pregunta. El acuse puede ser un correo de mi cliente donde me indique que la factura fue recibida y aceptada. ¿Cuál de los dos quiere contestarle a Diana? ¿Carlos o Mario? Mario, por favor. ¿Yo? ¿O Mario? ¿Sí? Vale. Pues bueno, es importante resaltar que el sistema de facturación electrónica lo que busca es que
este tipo de documentos, bien sea partiendo desde la partida de la facturación electrónica o desde la cruce de recibo, manejen un lenguaje único que nos permita generar esa sistematización y ese control en el registro de que es adecuado el manejo de la comunicación. Un acuse de recibo basado en esto, pues guarda las mismas características de un documento electrónico, el garantizar la unicidad, la autenticidad. Esto es supremamente importante para la comunicación. En un correo electrónico no lo vamos a encontrar, ¿sí? Definitivamente una notificación por correo podríamos estar diciendo, no, es que me clonaron el correo, alguien entró a mi cuenta y notificó y yo nunca dije eso, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de un acuse de recibo que está alineado a los documentos electrónicos, estamos hablando primero que todo que cuenta con un código único que me va a garantizar esa unicidad en ese documento que yo estoy notificando y adicionalmente la firma digital, que es importante para la autenticidad de ese documento, diciendo efectivamente yo fui quien indicó ese acuse. Entonces, por eso es tan importante eh, que el acuse o todos estos eventos, tanto el acuse como la recepción de bienes y servicios, la aceptación o hasta la reclamación en una factura, se pueda manejar como un documento electrónico porque me van a permitir garantizar pues esa unicidad y autenticidad de que yo fui realmente quien se pronunció con respecto a esa factura. Claro, la formalidad ahí es bien importante para asegurar que tenga el efecto que buscamos realmente y no algo gaseoso como un correo electrónico que pues no, no, no brindará plena prueba pues de que esa voluntad se está manifestando, ¿no? Bueno, pues como les decía, por mí yo me quedo aquí abusando de la generosidad del tiempo de Mario y de Carlos para que nos sigan, para que nos sigan iluminando con todos estos temas. Mira, aquí estoy viendo les voy a hacer la última pregunta abusando un poco del tiempo. De un viejo conocido que es el señor Michael Carvajal. Quisiera aprovechar para hacerles una consulta. Los procesos de efecto que existen frente a temas de impuestos, retención en la fuente, RTICA, entre otros en la facturación electrónica, ¿se deben hacer desde la expedición del título o se puede tener en cuenta en el momento del endoso y descontarlos en la negociación? Mario, ¿qué le contamos a Michael? Esa es más suya, Andrés. Si quiere, respóndala usted con toda tranquilidad. No. Sí, Ese tranquilo. no es mi rol. Yo aquí estoy al revés, transmitiendo los conocimientos de ustedes. Pues no, por favor, insisto, Mario, adelante. Dale, tranquilo. Me complementa, Andrés, cualquier cosa. No, básicamente, los eventos de título valor, Michael, no afectan el contenido ni tributario ni crediticio que tiene la factura original. En la factura original tú encuentras los impuestos en el momento de la venta, que son el IVA, el impoconsumo, el impuesto de las bolsas. Y todos los temas de retención no se especifican y no son obligatorios hoy en la factura electrónica, se hacen más en el momento de pago, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas que hacen factoring? Tienen la precaución de no desembolsar el 100% de la factura en el momento del desembolso, sobre todo en factoring, para el cálculo que hay de los impuestos como las retenciones de IVA, ICA y fuente que tú acabas de nombrar, y llegará el momento en que la DIAN implemente el documento de pago como es en México, en donde las empresas cuando paguen también le tienen que transmitir a la DIAN todos los impuestos que se causan en un impago, que son los temas de retención. Llegará el momento. Entonces, cuando tengamos eso, evolucionaremos hacia eso. Por hoy, están tomando esa precaución los factores en el momento de desembolsar de las operaciones de factoring. Andrés, ahí te doy la palabra. No, ya lo respondió perfectamente. Creo que ahí no hay mucho más que decir. Así funciona el tema impositivo, siempre ha sido transparente en el factoring.
tanto en el escenario de las facturas físicas como ahora en el electrónico, eso no ha cambiado y efectivamente lo que menciona Mario de cómo hacen las compañías o las entidades que se dedican a hacer estas operaciones para considerar esos descuentos por impuestos que se pueden presentar. Bueno, y por último, aquí Lorena nos está pidiendo el favor de que hablemos sobre la nota crédito. En alguna pregunta previa había visto que si las notas se podían, una vez ya fueran título valor y que ya tuvieran los acuses y quizás la aceptación. ¿Cómo aplica eso, Mario y Carlos? Bueno, es importante tener presente que la búsqueda también de los eventos electrónicos es poder generar un documento con ese objetivo de ser negociado. Entonces, definitivamente si nosotros estamos trabajando con respecto al acuse de recibo, a la recepción de bienes y servicios y a la respectiva aceptación, debemos tener en cuenta los momentos dentro del proceso, porque es importante resaltar dos puntos claves. Primero, el acuse de recibo y la recepción de bienes y servicios, que son los dos primeros momentos, me permiten hacer la detonación en tiempo de un periodo de 3 días hábiles para que la factura sea aceptada expresamente por el adquiriente o que pueda ser aceptada tácitamente por el emisor. Entonces, partiendo de esta premisa, debemos tener en cuenta que el proceso tiene que estar muy alineado tanto a nivel organizacional como a nivel de los documentos electrónicos para que en el menor tiempo posible podamos identificar si realmente acepto o si tengo algún tipo de reclamación sobre la factura. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que llegue una aceptación, bien sea una aceptación expresa o una aceptación tácita, este documento no puede ser modificado porque es un documento que ya es título de valor y que ya puede ser puesto a circular y a negociarse en el mercado. Entonces, esta particularidad la tenemos con respecto a las notas. No podríamos llegar a hablar de una nota crédito aplicada a una factura en específico que ya ha sido aceptada, ¿sí? En este escenario, digamos que tenemos otras alternativas de control que definitivamente se pueden llevar a cabo en la organización, ya hablando más alineado hacia la figura del tercero, de mi tercero cliente, donde podríamos hablar de una nota crédito lineal, donde afecto un saldo, bien sea que quede un saldo a favor o conciliar algún tipo de saldo que tenga con este tercero, de compras anteriores o compras futuras que puedan ocurrir, ¿sí? Pero es importante recalcar que esta factura como tal, que ya se convierte en título de valor, no puede ser afectada con una nota crédito. Muy bien, tiene mucho sentido, ¿no? Es como respetar las reglas y el estado de los documentos cuando ya tienen la condición de poder ser negociados y en donde pues ya un tercero de buena fe entra a comprarlos o existe por lo menos esa posibilidad y digamos que no es justo meter unas variables adicionales posteriores a que esa condición sea cumplida, ¿no? Bueno, pues señores, les agradezco un montón. Carlos, Mario, muchas gracias. Como siempre, ustedes muy, muy al punto y muy en el rol de transmitir conocimientos. Les agradezco mucho a ustedes. Les agradezco muchísimo también a todas las personas que nos acompañaron. A Lionel, pues, sponsor de este espacio, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguramente mayor información les estará transmitiendo en un futuro Mentum para que todos los asistentes y todas las empresas pues puedan tener un canal de información más detallada de cómo pueden ir aprovechando todos estos beneficios del factoring que hoy hemos hablado. Carlos, Mario, muchas gracias Andrés, y su espacio para que les den unas últimas palabras a los asistentes. bueno, Andrés, Mario, muchísimas gracias. Realmente me pareció muy
muy bueno el espacio para poder abarcar, no se puede abarcar todo, pero podemos abarcar por lo menos la información de manera general y poder dejar, claro, las puertas abiertas para que todo asistente que lo requiera pueda conectarse con nosotros por medio de nuestras líneas de atención, directamente por los correos electrónicos. Con mucho gusto estaremos abiertos a escucharlos y a poder profundizar en los temas, en las inquietudes que tienen y poder ver cómo les podemos apoyar. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y un gusto. Gracias, Carlos y Andrés. Que se repitan estos espacios. Ya vimos las preguntas. Son las preguntas que hay en el mercado típicamente por todos estos cambios que están sucediendo en un tiempo tan corto. Seguramente vendrán más espacios en conjunto, Carlos, en donde vamos a poder entrar más en detalle. Dimos una visión, digamos, más general. Y las preguntas, pues estamos listos para que en una próxima oportunidad ustedes puedan seguir aprendiendo de estos eventos. Bueno. Carlos, Mario, una vez más, muchas gracias y muy buenos días a todos. Muy buenos días. Muchas gracias. Hola, Andrés. Buen día. Andrés, Mario y Carlos, Leonel. muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Yo espero que, como dije en la introducción, hayamos logrado entregar a ustedes conocimiento, como lo mencionaba Mario, por lo menos general, de lo que es este tema que es álgido hoy en día, que representa oportunidades y representa beneficios para ustedes desde que arrancó el tema de facturación electrónica. El factoring es un tema viejo, pues, pero hoy se facilita con la electrónica, con el manejo electrónico se facilita muchísimo el proceso. Muchas gracias a todos y un feliz día para todos. Muchas gracias a los expositores y al mundo. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, muy buen día a todos.